Pero ahora, la última charla, ¿no? La osteoporosis en la posmenopausia, la va a dar la doctora Natalia Pucchiaro. Es especialista de clínica médica en el Hospital del Milagro de Salta, especialista en reumatología en el mismo hospital, y trabaja como médico asistente en el Hospital Público Manuel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Cortita, breve. Mi presentación sí trató de tener más colores porque asumí que era una hora ya después de una mañana de varias charlas, cercana al almuerzo, agarra hambre, agarra sueño. Así que bueno, vamos a hablar de la osteoporosis y la posmenopausia. Este es más o menos el esqueleto de la clase. Y como ya venimos con varios conceptos previos, es una enfermedad sistémica del esqueleto que tiene dos componentes. No solo se trata de densidad y masa ósea, sino también de una alteración de la microarquitectura. Y según la Organización Mundial de la Salud, se basa principalmente en un concepto densitométrico, en donde vamos a tener, en este caso en la posmenopausia, un valor de T-score menor a menos 2,5. Ya hablamos también de lo que era la historia del hueso de cada persona. Tenemos un pico de masa ósea aproximado entre los 20 y los 30 años, en los varones un poquito después. Y este pico de masa ósea va a ser sumamente importante en cómo vamos a pasar también a la etapa de la menopausia, porque acá los factores genéticos y la calidad de vida, las patologías, los tratamientos, hasta el ejercicio físico que hayamos hecho antes de esa etapa, también va a ser determinante en la posmenopausia. ¿Cuántos hijos tuve? ¿Cuánto tiempo amamanté? ¿Sí? Hay muchos factores que no es solo después de los 40 o después de los 35, ¿sí? Toda mi vida va a tener un impacto y va a influir en cómo va a ser mi masa ósea. Entonces, acá vamos a tener en la balanza quién gana, la formación o la resorción, ¿sí? Este juego se da permanentemente durante toda la vida, en donde ya citaron la importancia de los factores genéticos como algo muy fuerte, el antecedente de familiares de primer grado con fracturas, osteoporosis. Acá también no es solo la genética, sino la epigenética, cómo los factores ambientales influyen en esta carga genética. La etnia, no estamos favorecidos, los latinos, mestizos, caucásicos, el tema del ejercicio físico y la dieta, esto hay que tenerlo en cuenta mucho ahora que tenemos culturalmente un cambio importante en el tema de las dietas, la situación hormonal de cada paciente, no solo esto que decíamos, la historia maternal, la historia de patologías que puedan influir en esto, ¿sí? Enfermedades crónicas con situaciones de inflamación. Las enfermedades crónicas tienen un contexto inflamatorio. En el caso de la artritis no queda en la articulación, es una enfermedad sistémica, entonces va a impactar en todos los niveles. Y este juego se da de forma permanente. No vamos a tocar el tema fisiopatogenia. Acá en el tema de epidemiología es muy importante ver lo que se marcó todo el tiempo, el impacto que tiene esta patología, ¿sí? Nosotros tenemos en los últimos números una población nacional de aproximadamente 44.000 personas, de las cuales un 25% son mujeres mayores de 50 años, ¿sí? Que es el número que se ve arriba. De estas quiere decir que 10 millones, de los mayores de 50 años, 10 millones son mujeres, el 50% son mujeres, 5 millones, de las cuales un tercio va a tener osteoporosis y un 16% una prevalencia de fracturas vertebrales. Estamos hablando de millones de personas en prevalencia, es un número muy importante. No es fácil medir la prevalencia, hay un estudio que dio los resultados de densitometrías de varios centros, en donde se veía que este número también ya lo mostraron, donde el 50% aproximadamente tenía osteopenia, un cuarto osteoporosis y solo un cuarto era normal. Por supuesto que esto va a tener un sesgo porque probablemente aquellas que se hicieron una densitometría tenían algún factor de riesgo o algo
entonces más probable ver osteopenia, osteoporosis, pero son números abrumadores, sobre todo cuando se ve que hasta el 80% de la fractura se dio en el caso de la osteopenia y no precisamente la osteoporosis. Los costos anuales por fracturas de cadera o vertebrales son realmente altos, por ahí difíciles de dimensionar, pero son abismalmente diferentes que los costos que tendría el sistema haciendo prevención, ¿sí? Tratar todas las complicaciones de una fractura, sobre todo la de cadera, es abismalmente diferente con lo que es el prevenirlas. Y si nos ponemos a pensar que según las estadísticas en el año 2050, nosotros vamos a estar superando los 60, 70 millones de personas en el país, y la prevalencia de vida, ya no somos sexagenarios, septuagenarios, cada vez la prevalencia de vida se prolonga, por lo tanto, la etapa de la menopausia y las complicaciones van a ser cada vez más prevalentes, ¿sí? Por el aumento poblacional y por el aumento de la esperanza de vida. Entonces, una vez más, el impacto de esto es muy grande y una problemática importante si se le toma el peso en el sistema de salud. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Así con el mismo esquemita que teníamos de la FAP. Primero hacemos un interrogatorio, después hacemos un examen físico, y acá tenemos el 80% del diagnóstico de los pacientes, que es lo que nos enseñaron siempre, ¿sí? El diagnóstico comienza desde que yo veo, como decía la doctora, desde que yo vi entrar al paciente en el consultorio. ¿Cómo llegó a mi consultorio? ¿Ya tiene bastón? ¿Tiene un andador? ¿Viene todo encorvadito? Y después los otros métodos complementarios, en donde la densitometría es como el capital, el que nos va a dar el diagnóstico, y de ahí las imágenes, radiografías, la que más usamos, vamos a tener tomografía, resonancia y el laboratorio. Entonces, hay distintos tipos de pacientes que llegan al consultorio. En mi caso, que soy reumatóloga, me es mucho más frecuente ver a alguien que tiene probablemente una osteoporosis secundaria y no tanto la primaria. Pero llegan las mujeres que están en el climaterio, en el periclimaterio. Yo ya tengo alteraciones de mi menstruación, se me viene perdiendo, me dijeron que me tenía que hacer una densitometría, a veces no tienen ni siquiera 50 años, o acaban de cumplir los 50, que tengo que tomar calcio, vitamina D, que tengo que hacer y todo lo que hay que hacer, ¿sí? Y a veces llega mucho volumen también de ese paciente, y no coincide lo que el paciente demanda con lo que dicen las guías tampoco, porque la guía no dice hacer a todo el mundo la densitometría, que en la práctica clínica sí se hace mucho, por demanda del paciente, o por ahí quizás la Sociedad de Ginecología sí viene recomendando más que a partir de los 50 años haya por lo menos una, que a mí, yo estoy a favor de eso porque tenés un basal. Entonces, hay un punto de partida y de comparación. Entonces, este es el caso de la señora que es joven, que quiere cuidarse y quiere saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y que por ahí no tiene factores de riesgo. Después ya comenzamos a ver todas las otras situaciones en las que podemos empezar a observar factores de riesgo como esto. ¿Qué patologías tengo? La artritis, una vez más. Acá la artritis es muy importante no focalizarnos específicamente en un tratamiento de osteoporosis, lo mismo que si el paciente tiene lupus o cualquier cuestión que es una inflamación sistémica, me es más importante que tratar, también voy a prevenir, pero yo tengo que tener el paciente controlado, no tengo que tener una actividad inflamatoria fuera de control, ¿sí? Lo mismo las dosis de corticoide, yo para usar poco corticoide también tengo que tener bien controlada su enfermedad de base. La ingesta de alcohol, te dicen 1 a 2 medidas, más de 2 medidas por día, sería más o menos 250 mililitros de vino, que equivalen a 2 vasos de cerveza, pero con una toma diaria, ¿sí? Hay tablas de varias equivalencias, más de 10 cigarrillos por día. Empezar a preguntar, esto, ¿cómo es su vida? ¿Qué actividad física tiene? Lo que ya se repitió todo el tiempo, el riesgo de fracturas, cómo es la alimentación. Hay gente que no tolera la leche, entonces los lácteos han estado excluidos gran parte de su vida. Ahora con las nuevas corrientes, que si soy vegano o tengo artritis, yo quiero hacer una dieta antiinflamatoria, quitan los lácteos también. Entonces ahí realmente el lácteo, no hay evidencia concreta con respecto a estas dietas, pero es el gran aportador de calcio, ¿sí? Ya el uso, el no ser una persona independiente, ya me trae todos estos riesgos, como mencionaba recién el doctor, el tema de la caída. Esta señora de arriba
es muy coqueta, pero la delgadez es un gran factor de riesgo. Ya mencionaron el índice de masa corporal y la sarcopenia. Si yo tengo músculo que no tiene, hueso que no tiene músculo para sostenerlo, para mantener un equilibrio, me voy a fracturar. Entonces ahí vamos a diferenciarlo en todos los factores que sean no modificables y los modificables, ¿sí? Que ya también fueron nombrados varias veces. Y con respecto a los que sean de alto riesgo, sí, la edad es un gran factor de riesgo, pero una vez más, el antecedente familiar, menos de 70 kilos, el ya haber tenido una fractura de bajo impacto, es súper importante averiguar, esto para las personas que hacen primer nivel o medicina general, cómo, preguntar bien el detalle de cómo se produjo esa fractura. Y cualquier otro tratamiento que pueda llegar a influenciar en la hormonalidad de la paciente, como el cáncer de mama. Yo que estoy en la maternidad, es realmente alarmante el número de cáncer de mamas que tenéis, y ahí tenés ablaciones químicas, radiológicas, entonces hay que tener en cuenta el tratamiento en esta población. Y por supuesto, estudiar siempre las causas de osteoporosis secundaria, ¿sí? Una mujer que llegando a los 50 años está entrando en la menopausia y ya me trae una densitometría patológica y de pronto un rasgo como anemia, amerita estudiar, tendrá una enfermedad celíaca, es un paciente que tendrá un perfil para estudiar otra cosa, siempre planteármelo, y una vez más, el interrogatorio va a ser muy fuerte, no le voy a pedir a todos los pacientes anticuerpos antitransglutaminasa o ciertas cosas. Es cómo, qué datos voy obteniendo de cada paciente. El examen físico es sumamente importante, sobre todo en esto tan simple como práctica de consultorio, de medir al paciente. Si el paciente me aporta el dato de que notó un descenso de la talla, va a ser el dato relevante si en el último año fue menor a 3 centímetros o 4 a 6 desde su talla histórica. Si se cae, estoy más encorvado, y el dolor agudo, a veces el mecanismo puede ser tan simple como que me levanté de la silla y el dolor fue muy intenso, y eso solo ya constituye una fractura, ¿sí? Entonces, una herramienta más para el consultorio, medir la talla. El laboratorio ya fue muy bien descrito también, pedir siempre un laboratorio general, todo lo que vamos a pedir, el hemograma, el eritro, y aquel que yo necesite orientado a mi paciente. Si tiene 80 años, tiene una fractura vertebral, ya tiene mayor probabilidad de tener una patología oncológica, un mieloma múltiple, voy a agregar un proteinograma electroforético, por ejemplo, ¿sí? Todo va a depender de mi sospecha. Y en cuanto a lo que es el metabolismo fosfocálcico, el laboratorio que pedimos es aquel, ¿sí? Lo puse así como bien simple porque me pasaba a mí, que yo no recordaba, bueno, ¿y cómo tengo que hacer el pedido? ¿Cómo lo pongo? ¿Sí? Entonces, que no falte la calcemia, la albúmina, el magnesio, el fósforo, la vitamina D, la TSH, la paratormona, la calciuria de 24 horas y, como había explicado la doctora Ibáñez, el sodio urinario, ¿sí? Porque la pérdida de sodio también me va a arrastrar la pérdida de calcio. Y esto por lo general va adjuntado con un resumen de historia clínica para que la obra social lo autorice, ¿sí? Es muy frecuente también recibir al paciente que tiene pedido el calcio solo. El calcio solo no me sirve, ¿sí? Porque depende de todos estos parámetros en cómo realmente se está metabolizando, y a esto me refleja lo que está pasando en el hueso, ¿sí? Y con respecto a los marcadores de formación y resorción, también en la práctica, en el consultorio, las veces que yo intenté, fue tan engorroso la autorización y qué sé yo, no los pido, no sé, quizá ustedes reciben otro perfil de paciente, pero el mío si tiene artritis, corticoide, me voy a guiar más, aunque el paciente adhiera al tratamiento con una densitometría, hacer las radiografías de forma periódica y tratar de tener una constancia de que verdad no se me esté fracturando, ¿sí? Las recomendaciones dicen que es ideal pedir uno de formación, uno de resorción, ¿sí? Y los más usados que están disponibles en nuestro medio, la fosfatasa alcalina total, que es la que forma parte del ecograma que ya conocemos, pero tenemos que saber que el paciente no tenga una enfermedad hepática, otra causa para alterarla. Y después la fosfatasa alcalina ósea. Y el beta-cross lab respecto a la resorción, también hacer un resumen de historia clínica
y salvo IPS, que suele ser el mayor de volumen de pacientes que tenemos en consultorio, la pueden llegar a autorizar. Yo, la verdad, no los solicito de forma habitual, casos puntuales. Respecto a las radiografías, como habían explicado, nosotros para hacer una buena interpretación a veces de la densitometría, necesitamos saber cómo está la anatomía de la columna. La densitometría no es un estudio anatómico, ¿sí? Si bien puede hacerse, digamos, una morfometría, de hecho, sirve también para detectar fracturas, microfracturas, acá tenemos que respaldarlo con la placa, ¿sí? Porque además el paciente puede tener escoliosis, que ya no altera los resultados, puede tener alguna alteración congénita de la vértebra, de la cadera, etcétera. Yo necesito, lo ideal es tener el respaldo anatómico con la placa. Según la Sociedad Internacional de Densitometría, deberíamos hacerle a todos los pacientes que ya tengan un TESCO menor a 1 y que sean más de 70 años, hombres más de 80, la pérdida de talla histórica, así que ya tenga factores de riesgo. Realmente deberíamos pedirlo a la par, ¿sí? A la par de la densitometría. ¿Cómo y qué es lo que vamos a pedir? ¿Sí? No es placa de columna lumbar, frente, perfil, columna dorsal, frente y perfil. La que me da el diagnóstico de fractura es el perfil, ¿sí? Capaz que de rutina me pedí frente y perfil, pero me interesa que el perfil esté bien sacado y para que el dorsal esté bien sacado tiene que hacer foco en D7 y se lo tengo que especificar al radiólogo. Lo mismo columna lumbar de perfil con foco en L3, ¿sí? Ya se citó el método de Shannon, que es la clasificación de las fracturas como leve, moderada o alta, según la disminución en alguna de las alturas vertebrales, que puede ser la anterior, la media o la posterior. Grado leve, menor al 20%, moderado y alto, mayor al 40%. Acá se puede ver una fractura que afecta, ya un leve, moderada diría yo, del ángulo medio y el anterior, ¿sí? De L2. Con respecto a las fracturas de cadera, también se citó que no todas las fracturas de cadera constituyen la fractura típica, ¿sí? Acá hablamos siempre, por lo general, de la típica, la que vamos a pensar asociada a la osteoporosis, entonces, que son las vertebrales de columna dorsal lumbar, por lo general más las dorsales bajas o medias, la del hombro, que es el proximal, pelvis puede ser a nivel de cresta ilíaca y unas isquiopubianas, y la más frecuente que es la de carpo, que si nosotros preguntamos la señora con menopausia, después de los 40 años una fractura con alta prevalencia, y muchas veces no le damos bolilla, ese es un paciente que amerita mejor seguimiento y la prevención, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener las fracturas intertrocanterias, la trocanteria y la que se da en el cuello femoral son las de fragilidad. Cuando hablemos de densitometría también ya se citaron cuáles serán los valores y que nosotros cuando hablamos de osteoporosis y la menopausia nos interesa como valor de referencia un T-score, ¿sí? Menos de 2,5. Si el paciente tiene menos de esa edad, vamos a usar el T-score con un valor a menos 2. ¿Y cuáles son las zonas que estudiamos para valorar osteoporosis? La columna lumbar de L1 a L4, las caderas, que también algunas recomendaciones dicen que inicialmente sería ideal, a veces la obra social te acepta un solo corte y el otro año capaz que le haces otro, o a los 6 meses, pero hacer las dos caderas. Recuerden que si una cadera tiene una lesión o se fracturó o algo ocurrió ya en una zona que no es evaluable, siempre selecciono la cadera no hábil, ¿sí? La que menos trabajo tuvo. Entonces, si tengo de las dos caderas, yo puedo comparar y voy a hacer seguimiento con la que menos densidad haya tenido. Y si no están disponibles las caderas por algún motivo o por una columna muy escoliótica, no es una zona valorable, voy a elegir el tercio distal del radio no dominante una vez más. Las densitometrías de cuerpo entero no las uso para hacer la valoración de la osteoporosis y la menopausia. Entonces acá, paciente Cameron Díaz, ya tiene 65 años, ya se tiene que hacer la densitometría según las guías. ¿Cómo la pido? Pongo densitometría ósea de columna lumbar L1 a L4 y del cuello femoral izquierdo. Ya no tenía fracturas, no tenía nada, vamos a elegir el miembro no hábil.
Bien, en general igual, ¿a quién le pido la densitometría? Ya dijimos, mujer mayor de 65 años o menos si tiene factores de riesgo, la que esté en transición de la menopausia con bajo peso, con fracturas previas, el marón más de 70 y todos los factores de riesgo que ya venimos anunciando para riesgo de masa ósea. Hay otro parámetro más, que es el Trabecular Bone Score, que sabemos que sale también de la densitometría, pero no lo usamos como un parámetro independiente ni de tratamiento ni nada, ¿sí? Es un parámetro más que también se puede medir con la densitometría, me especifica la microarquitectura del hueso, pero como parámetro independiente no lo valoro para hacer conducta terapéutica. Y el FRAX, que lo que me mide es el riesgo de fractura a 10 años, y aquí es un índice que ya fue explicado también, la utilidad clínica va a ser mayor o igual, ver cuál es el riesgo de este paciente para que yo le vaya a dar o no un tratamiento, ¿sí? Está ampliamente disponible, simplemente pongo FRAX Score en Google, tengo que seleccionar Argentina porque cada país también lo tiene adaptado al perfil de su población, pero esto cualquiera puede acceder y de hecho es muy práctico porque se puede llenar los datos del paciente, es personalizado, uno lo puede descargar como PDF y también sirve muchas veces para hacer gestiones de drogas con las obras sociales para cuando uno necesita. Entonces, osteoporosis, sí ya hablamos de una patología, ¿sí? La osteopenia es riesgo. Acá es todo una cuestión de probabilidades. ¿Qué probabilidad tiene mi paciente de fracturarse y por ende de aumentar su mortalidad y todo lo que eso conlleva, que puede ser incapacidad, con el diferente impacto a nivel personal y a nivel familiar, ¿sí? Y estratificar siempre el riesgo de paciente y los tres pilares más importantes va a ser el antecedente de fractura que tenga el paciente, porque ahí se dispara mucho el riesgo de una nueva fractura, la densitometría y los datos que me arroje el FRAX. En cuanto a esta estratificación de riesgo, vamos a empezar a dividir el tratamiento según el paciente tenga un bajo riesgo de fractura, moderado, alto o muy alto. El bajo riesgo de fractura es esta mujer que venía a control, que nunca se fracturó, que acaba de entrar en la menopausia o hace 1 año y medio que no menstrua y que me trae una densitometría hermosa, no tiene ni factores de riesgo ni alteraciones. Puedo tener algún rasgo de osteopenia, pero acá con la osteopenia sola, si la paciente tiene buenos hábitos, hace ejercicio físico, no es tabaquista, siempre preguntar una vez más el estilo de vida, ¿sí? Tratar de mejorarlo si es posible, no es fumadora, solamente va a necesitar el aporte de calcio y vitamina D. El tema de la vitamina D sabemos que por ahí es insuficiente, o sea, en grandes estudios poblacionales, inclusive en aquellos que viven en zonas trópicas con mayor exposición solar, no suele haber buenos niveles. Entonces, por ahí con la dieta y la exposición solar, por ahí nos quedamos cortos, ¿sí? Y no siempre tenemos la posibilidad de medírselos. Es una práctica frecuente también hacer un aporte, ¿sí? Por lo menos 3 meses, una dosis mensual, o 6 meses, una dosis mensual. Con respecto a la que tenga fractura ya riesgo moderado, tampoco tiene una fractura, pero sí ya tiene una densitometría alterada, sin alteraciones del FRAX, y si tiene menos de 60 años, voy a considerar el tratamiento hormonal. ¿Sí? Acá, por lo general, el bifosfonato, cuando la edad sea mayor a 65. Ya voy a hablar un poquito más en detalle de los tratamientos. Con respecto a la que tenga un riesgo alto de fractura, ya se fracturó cadera, columna o esto, tiene una fractura del carpo y tenemos una alteración de la densitometría con un T-score mayor a menos 2,5 o las alteraciones en el FRAX, donde ya me da un valor mayor a un 20% de probabilidad de fractura mayor a 10 años o de 3% para fractura de cadera, ya voy a poner otros fármacos, ¿sí? Voy a usar bifosfonatos o denosumab como fármacos de primera línea, que están ampliamente disponibles. Y si fuera menor a 60 años, puedo considerar también el uso de las terapias hormonales o anabólicos. Si yo tengo una persona joven, activa, que acaba de tener una fractura mayor, voy a elegir el anabólico primero, ¿sí?
aunque la obra social me esté, o sea, puedo hacer la elección, ¿sí? Sobre todo si veo que tiene más de una fractura. Y con respecto a la estratificación de riesgo muy alto, es aquel que ya tiene múltiples fracturas y la alteración de la densitometría. Acá sí me voy de entrada con el anabólico, que usamos por lo general el más disponible en nuestro medio, el teriparatide, y ahora tenemos el romosozumab. Se discute en algunas guías si hacemos una combinación, por ejemplo, anabólico, antirresortivo, por lo general se los usa solo y se suma el antirresortivo cuando ya cumplí la etapa del uso del anabólico. Como decíamos, el tema de ingesta de calcio era a partir de los 50 años. Nosotros queremos que el paciente tenga un aporte entre 800, no me salió el número ahí, 800 y 1200 gramos por día. Pero bueno, el paciente ya intentó tomar calcio, no lo tolera, no tolera la pastilla, pero de pronto sí tolera lácteos. Nosotros podemos jugar un poco con el lácteo de la dieta, en donde aproximadamente un vaso de leche va a tener unos 240 gramos, miligramos de calcio, el yogur natural un poquito menos, una porción de queso, que sería una buena porción de queso como el viejo cassette de música que escuchábamos, más o menos sería esas dimensiones, una cantidad similar. Y si vemos más abajo, las almendras, fíjense la diferencia que hoy hay gente que dice, no, bueno, pero yo no tomo leche, pero tomo leche de almendra. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. La ricota por ahí también, que concentrado, puede tener esa cantidad. Entonces, recomendar a un paciente que tome 2 a 3 porciones diarias, combinando el vaso de leche, el vaso de yogur, la buena porción de queso, más o menos cubrimos algo de los requerimientos diarios. Con respecto a la vitamina D, necesitamos una dosis diaria de 800 a 2000 unidades por día, sobre todo en aquellos que hemos logrado contratar que tienen niveles menores a los 30. Decimos que queremos en todos los pacientes niveles mayores a 30, 60 serían como lo óptimo. Pero bueno, si a veces no tuvimos la oportunidad, por lo general se dispone de la vitamina D2 o de la vitamina D3. Acá también hay que tener en cuenta si el paciente tiene alguna cuestión de metabolismo hepático o renal para elegir una u otra. Muy cómoda es la administración de la vitamina D3 y tiene una vida media mayor, que suele utilizarse mensual, puede ser también bisemanal, dosis de cada 15 días en un inicio de 50.000 o mensual la de 100.000 unidades, ¿sí? Con respecto a la actividad física, siempre se recomendó que se haga de carga y contra resistencia, así que tiene que ir contra gravedad, unos 30 minutos por día y por lo menos 3 veces a la semana. Y hay evidencia de que mejoran la densitometría en un valor de 1 a 3% anual, ¿sí? El tema del agua es muy bueno porque es muy frecuente que la paciente tenga ya dolores articulares, lumbares, la temperatura mejora, el agua tiene menos riesgo de caídas, pero esto es cuando hablamos también de aquagym, gimnasia en el agua. El nadar no tiene el mismo, o sea, no es natación, sino, una vez más, contra gravedad, ¿sí? Y una vez más, optimizar todo el ambiente del paciente para el riesgo de caída. Si el paciente no se anima a salir de la casa, si yo estoy sola y nadie me puede llevar al fisioterapeuta y necesita empezar a fortalecer músculos, a movilizarse, a mejorar su equilibrio. Recuerdo una paciente que me dice, yo me di cuenta que me empecé a marear y ya entré en la menopausia, me estoy sintiendo débil, sola me puse videos de YouTube para hacer yoga, que me está haciendo recuperar el equilibrio. Hay pacientes hermosos, así con mucha conciencia, pero bueno, si no, hay que tratar de darle la conciencia al paciente. Tu mejor antiosteoporótico, antiartrósico, es que te muevas, es que seas una persona independiente, con musculatura, con equilibrio, ¿sí? Con menos riesgo de caída. Con respecto a los fármacos, se dividen en anticatabólicos, anabólicos o de acción mixta. Los anticatabólicos, los más usados son los bifosfonatos, entre ellos el alendronato, el ivandronato, el risendronato, que pueden usarse vía en forma oral o vía endovenosa. Tienen un costo, son los de costo más accesible, ¿sí? El alendronato de forma semanal, el ivandronato, el risendronato se lo puede dar mensuales. El ivandronato también viene para administrarse por vía endovenosa
Y puede ser una primera línea, por ejemplo, para una paciente que tuvo una fractura reciente, una paciente joven que tuvo una fractura reciente, podemos comenzar con esta vía endovenosa. Lo mismo el denosumab ya tiene un costo de 20.000, 40.000 pesos de los previos. Esto estamos hablando actualmente alrededor de 1.000.000 de pesos, y cuando comenzó a salir costaba 3.000 pesos en la residente, varió mucho su costo, entonces las obras sociales cada vez van prestando más resistencia a darlo, y además es 2 veces al año, versus el ácido zoledrónico, que tiene un costo similar, pero es una infusión anual. Entonces es importante que nosotros también conozcamos por ahí números y veamos qué va a poder el paciente, si la obra social le va a pedir un diferencial, si va a poder pagar ese diferencial. El zoledrónico va a costar la mitad del denosumab en un año, ¿sí? Y después vamos a tener las terapias de reemplazo hormonal, que la verdad que yo no suelo indicarlas, siempre refiero al paciente a un endocrinólogo o a un ginecólogo para un tratamiento multidisciplinario. Pero bueno, acá tenemos tanto como las terapias de reemplazo, que tienen varios usos: estrógenos combinados con progestágenos, vía oral, inhalatoria, parches, y los moduladores selectivos como el raloxifeno y otras drogas nuevas. Y con respecto a los anabólicos, el teriparatide, que es una inyección diaria, el paciente tiene que colocarse todos los días, por lo menos un año, un subcutáneo, a veces 2 años. Hay pacientes que no lo admiten. Me pasó alguna vez de gestionarle a un paciente con fracturas osteoporóticas múltiples con artritis, y cuando llegó no estaba dispuesta a pincharse. Entonces los mecanismos de acción también hay que discutirlos con el paciente. Por supuesto, pasó esa provisión a otro paciente. ¿Qué preferís? La vía oral, la vía endovenosa, ¿sí? Y el romosozumab es una droga que también se la está autorizando y se le está incorporando recientemente como un anticuerpo monoclonal con un mecanismo mixto, anabólico y antirresortivo. Bueno, esta es ya mucho más compleja, una tabla que reduce, digamos, de las últimas guías de la Asociación Americana, cuál sería el tratamiento, y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Acá en el chat no tenemos preguntas. No sé, el auditorio, si quiere aprovechar. Ya. Comentario. Porque en realidad esto de conocer la población con la que estamos tratando creo que es esencial. Porque también puede pasar que ahora los pacientes quieran ponerse 3 implantes. Entonces, si pero tenés la fractura y que vas a volver a fracturar, entonces la elección también del tratamiento y todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que ir a la par de lo que la paciente Personalizado. en su vida. Lo mismo que la ortodoncia. Para lo que es ortodoncia, poner de los ojos no sería una opción, porque queda totalmente inhibida la remodelación y no se hacen insuficientes. Entonces, y esto ocurre porque nuestra población ahora se está fracturando también joven. Claro. Pasa también con la mencionaron con la cáncer de mama, cada vez tenemos población más joven con menopausia temprana. Claro. Inclusive, en este caso, es para analizar cada paciente en particular, Personalizado. siguiendo la guía, por supuesto, pero en sí, cada caso de manera particular. Tal Lo mismo cual. en las jeringuitas, porque pasa esto, uno puede indicar un tratamiento subcutáneo, Es lo pero mejor el para tamaño vos. de la aguja, pero sí ahora viene la pen de Teri, que esos son mucho más amigables. Y Claro. de hecho, yo le suelo decir a mis pacientes, bueno, si no querés ver la aguja, dejale el protector de aguja que tienen y pasa desapercibido. Listo. Entonces eso también ha ayudado. ¿Cómo se lo ves al paciente? ¿Cómo lo Sí, ves? sí. Porque si no es como cuando lo vea la aguja, lo mismo que las heparinas. Yo no sé si has visto, 2 heparinas, Sí, tienen Lexan y viene otro que es de Nortia. El Lexan tiene una agujita así, el de Nortia tiene una agujita así. Entonces, yo que me coloco a veces las heparinas, solita te digo. Ese, y el otro que es Claro, chiquito. claro. Entonces, es conversarlo y saber que son tratamientos largos, porque tampoco esto tiene una cura rápida, como digo, no es como una angina que vos vas en 7 días, altísimo promedio, y no queda a largo plazo, que podemos hacer contigo durante un periodo de tiempo. De negociación con el paciente, sí, como todo en realidad, porque... Bueno, Pensar el gracias. paciente que ahora, ¿cómo vas a seguir después? Porque no es, este año voy a hacer y bueno, después ya estoy cubierta, Claro, se sino acabó. cómo voy a enganchar Ajá. para hacer ese tratamiento.
¿Qué hago? ¿Tomo colágeno? No, no, Bueno, gimnasio. eso. Esta plata al gimnasio. Acá tenemos una pregunta, perdona. Que dice la doctora Gonza, ¿qué hacemos con una mujer sin factores de riesgo de 50 años que viene con una densitometría pedida por ginecología con diagnóstico de osteoporosis? El FRAX es bajo, el FRAX es bajo riesgo, ¿es una verdadera osteoporosis o tuvo un pico de masa ósea baja? Y acá, o La sea, anamnesis. claro, siempre primero vamos a tener que ver qué hay detrás de esa mujer, si realmente no tiene ningún otro factor de riesgo para osteoporosis, hacer un buen laboratorio completo, descartar todas las causas, todo lo que yo pueda para una osteoporosis secundaria, o sea, estar realmente segura de que no hay nada más para tratar en esta mujer. Y por la edad, por las características, amerita pensar en primer lugar, por ejemplo, el tratamiento hormonal, ¿sí? Ella por la edad sería importante y también recordemos que los tratamientos hormonales no los vamos a elegir en cualquiera, si ella no tiene riesgo bien, pero bueno, tiene riesgos de trombosis, hay que ver bien todo el estado cardiovascular del paciente, también estar tranquilos que ella sí cumple características para eso, y se puede dar el tratamiento hormonal solo con el calcio y la vitamina D y combinarlo también, por ejemplo, con el bifosfonato Claro. de inicio. Sí, Sí. Ahí personalizado. capaz que nos podemos apoyar en los labs, porque en este tipo de pacientes, que por ahí hacemos un seguimiento, vemos si corresponde el grupo perdedor rápido, que nos va estamos completamente apoyadas a hacer el tratamiento y para seguir. Está bueno eso, yo me olvidé de mencionar eso, que por ahí también estos marcadores de resorción o degeneración no los vamos a pedir de entrada, no es para el diagnóstico, pero Claro. sí son para monitoreo en el largo plazo, cada 6, cada 3 meses, se los vuelve a solicitar justamente para eso, para dar respuesta. Sí. Usted tiene las fotos. Bueno, ya le perdí el registro para lo que Sumar algo, sí, sí, sumar. Sí. son. ¿Cuál es tu experiencia en el uso paralelo con el denosumab o teriparatide? ¿Lo usaste? ¿Tenés Sí, sí. caso? ¿No hay ningún problema? No hay ¿De muchos alguno, reportes de algo para tener interacciones, cuidado? no hay muchos reportes de interacciones, los nuevos biológicos realmente tienen toda una lista de unos efectos adversos que son alarmantes, más afortunadamente en la práctica diaria no tenés más que los efectos adversos leves, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, el denosumab, creo que es uno de los más dentro del antirretroactivo que menos efectos adversos tiene, no están reportadas las interacciones como sí, ¿sí? La interacción como sí, digamos, bueno, sí, igual, pero por ahí logramos que nos autoricen un rituximab y un denosumab, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que tienen la combinación de drogas, no se ven reportes así frecuentes de las interacciones y suelen tener por separado buenos perfiles, digamos, de seguridad, entonces, sí, los pedimos. El tema es más con la obra social que por sí que estén los dos juntos, ¿sí? Se corta, podemos ver que Sí, va a quedar grabada, no se preocupen. Muchísimas gracias, doctora. Bien. Vamos por finalizado entonces el día de hoy, los vemos mañana.